En este capítulo observaremos nuestro estudio Los niños en el reino de Dios. Para tal efecto haremos primeramente un repaso histórico de lo que significó el reino de Dios a través del tiempo. Surge primero este tema a fines del siglo XIX con los escritos de Johann Weiss. En ese siglo se entendió el reino de Dios de diferentes maneras, como por ejemplo lo entendieron como algo trascendente, algo del más allá, algo que está lejano a la humanidad, al hombre. Pero también se entendió el reino de Dios como una experiencia interna. Sin embargo, esa experiencia interna excluye la transformación social o transformaciones históricas. Añadido a esto, en el siglo XIX, se tuvo dos posturas contradictorias sobre el reino de Dios. Una postura que era una postura apocalíptica, donde el reino de Dios es una serie de eventos cataclísticos como que llega al final de la historia humana. En contraposición de esto, se percibe el reino de Dios como el evangelio social, una tarea que cae sobre los redimidos en su tarea en el mundo, su misión en el mundo. Además, se considera en este siglo también a la iglesia, como que la iglesia es también el reino de Dios. El reino de Dios es un asunto que está en todas las esferas, en toda la tarea de la teología, de la misión, del evangelismo, de la educación, de la iglesia, de la pastoral. Sin embargo, cuando no se ve aquí el asunto del reino de Dios desde una perspectiva infantil, lo cual el niño no fue considerado en la teología del reino de Dios, ni como tema de teología, ni como protagonista del reino de Dios. Entonces, con eso tenemos que pensar que no se puede dejar de considerar este tema teológico desde la perspectiva infantil. En el siglo XX, tres ideas se desarrollan en la teología del reino de Dios en este periodo. Y esas ideas tienen un carácter, una visión, una perspectiva de adulto. La primera es: Dios es originador y promotor del reino, y por lo tanto Él es el soberano indiscutible. Idea número 2: toda agencia humana, toda institución humana está sujeta a Dios como Rey. Pero también aquí se resalta la universalidad del reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios no está solo para un grupo de personas, ni que sea de raza, ni asunto de religión. Porque Dios, como Rey, es gobernante de todo el universo. En estas circunstancias, en esta mirada de este repaso histórico, se puede definir el reino de Dios, donde los escritores de la Biblia han elegido una metáfora para traer a colación el reino de Dios desde una perspectiva infantil, para indicar que
el reino de Dios le pertenece a quienes Dios se lo da. Y en este caso, los evangelios señalan los niños como protagonistas del reino de Dios, como protagonistas no de las características infantiles, sino como un paradigma de lo vulnerable que son los niños, como un paradigma de anti-hegemónico, que es lo que caracteriza a los adultos. Es decir, que los niños en el reino de Dios, visto de una manera de adulto, no tienen alternativa. Son los que están menos considerados. De acuerdo al Salmo 8, con Isaías 11 y otros testimonios bíblicos, el ser humano, que tiene un nuevo paradigma de la humanidad, es decir, visto desde un sentido, desde una perspectiva infantil o de la niñez, con el cual viene todo su poder transformador y creador de Dios en la persona de un niño. Es decir, el reino de Dios es anunciado a partir del nacimiento de un niño. Y Dios mismo se hizo niño para participar y anunciarnos el reino de Dios con una claridad tal que no podríamos escapar a reformular nuestro pensamiento del reino de Dios. Así que miraremos ese reino de Dios desde esa perspectiva infantil, desde esa mirada de niños. Para eso tenemos un desafío. Ese es un desafío a la teología de la niñez, a pensar. No es pensar como niño, sino pensar a favor de los niños y que a través de ellos Dios puede transmitir sus verdades a su pueblo y a toda la humanidad. Cuando se habla de hacer teología desde la perspectiva del infante, la metáfora bíblica que es niño no tendrá que ver nada con la inocencia, con la pureza, como que no se está diciendo que todos tienen que ser de esa manera como niños. No se habla de eso, porque más se habla de algo inherente en lo que es el espacio del niño en la sociedad. No fue considerado el papel de los niños, su libertad, sus limitaciones como niños. En la época de Jesús el niño era marginado. En esa situación se hace un prototipo del reino de Dios, de aquel que llega con las manos vacías, de aquel que llega al reino de Dios sin privilegios. Entonces, quienes quieran ser parte de ese reino de Dios tendrán que renunciar a sus privilegios, a su posición de adulto, para recibir el reino de Dios como los marginados y como los que menos pueden. El mundo de los niños, con todo eso, es el mundo del juego. Es el espacio donde se da cabida la creatividad. Por toda razón los niños todo lo ven a juego y esa es la manera como entienden las cosas, aún las cosas espirituales. Y ese mundo les trae expectativas y libertad. Nosotros, entonces, debemos tomar en serio que el juego de los niños es una tarea que a través de ella se puede transformar la sociedad. El nombre del niño nacido en Mateo capítulo 2, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento se recalca esa intervención de Dios como un niño.
En el Antiguo Testamento es el Yahvé, el Dios poderoso, el Dios el creador, pero ahora Dios interviene como Emmanuel, que es Dios con nosotros en la figura de un niño. Nuestro pensamiento se da un giro en que nosotros tendríamos que mirar a la niñez para conocer más la humanidad y para acercarnos más a Dios y a su reino.